Buenas noches, profesor, compañeros. El tema que vamos a desarrollar en la siguiente infografía es hemostasia y coagulación sanguínea por Kimberly Alvarado Delgado, José Eduardo Calvo Chávez y mi persona, Juliana Mora. Vamos a iniciar por definir qué es la hemostasia. Bueno, este es el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. Esto que además el daño a la pared vascular y la extravasación de sangre inician rápidamente los eventos necesarios para la reparación del daño. Además, bueno, la literatura nos dice que la hemostasia se divide en primaria y secundaria, donde la primaria básicamente es donde se va a dar el proceso de formación del tapón plaquetario, iniciado ante una lesión vascular, llevando a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Bueno, lo que es la hemostasia primaria, en este caso se da unos segundos después de que se da la lesión con las plaquetas o con la pared celular, que esto tiene una importancia muy grande para tener la salida de sangre, como lo podemos ver en la imagen, pero además este, se extiende una serie de mecanismos que se desencadenan durante una lesión vascular y que además pueden permitir una formación de tapón hemostático o plaquetario. Y este se da por fases de la recuperación plaquetaria posterior a una lesión, como lo mencionaba anteriormente. Hemostasia secundaria. Esta comprende la activación del sistema de coagulación y de acuerdo con el modelo celular se divide en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. El factor tisular, también conocido como tromboplastina o factor 3, es sintetizado por diferentes tipos celulares. En la siguiente filmina vamos a hablar de lo que es la trombosis arterial cardíaca y la trombosis venosa. Bueno, para definir trombosis se define como la hemostasia en el lugar equivocado y representa una causa importante de morbilidad y mortalidad en una amplia gama de enfermedades arteriales y venosas y poblaciones de pacientes. La literatura dice que en el 2009 en Estados Unidos se estimó que unas 785.000 personas tuvieron un nuevo episodio trombótico coronario y alrededor de 4.700 sufrieron un episodio isquémico. Trombosis arterial y cardíaca. Dice que los trombos murales cardíacos y aórticos pueden embolizar cerebro, riñón y vaso. El infarto miocárdico y la lesión endocárdica puede dar lugar a trombos murales, la cardiopatía reumática y la aterosclerosis. Hablando un poco sobre la cardiopatía reumática, dice que la literatura nos indica que puede ocasionar estenosis de la válvula mitral, proporcionando la formación de un trombo en el interior de la aurícula. Y la aterosclerosis causa trombos arteriales asociados con flujo vascular anormal y la pérdida de la integridad endotelial. Por último, tenemos la trombosis venosa. Dice que la mayoría de los casos se da en venas superficiales o profundas de las extremidades inferiores. Los trombos superficiales se producen frecuentemente en las venas afenas varicosas, causando congestión local, dolor, trastorno de drenaje venoso, predisponiendo así las infecciones cutáneas y úlceras varicosas, pero raramente embolizan. Los trombos profundos ocurren en venas mayores de las extremidades inferiores, por encima de la rodilla. Embolizan más fácilmente y pueden causar dolor y edema, por lo que el 50% de los casos son asintomáticos. Además, se producen en edad avanzada, inmovilización, insuficiencia cardíaca congestiva, traumatismos, intervenciones quirúrgicas, quemaduras, estados puerperales y posparto asociado con embolias de líquido amniótico. Por último, vamos a hablar de lo que corresponde al tratamiento heparina.
La heparina convencional es una mezcla de mucopolisacáridos sulfatados que se une a la superficie de las células endoteliales extraída de la mucosa intestinal de cerdo y pulmón bovino y está disponible como sal sódica o sal cálcica como se muestra en la imagen. Propagación. En la fase de iniciación se activan con éxito los factores 10 y 9, así como los cofactores 5 y 7. Amplificación. Las pequeñas cantidades de trombina generadas en la fase de iniciación tienen diferentes efectos sobre los múltiples áreas de la coagulación. Aquí vemos un dibujo, ¿verdad? Donde vemos la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común, también donde podemos ver los complejos y los activadores. La hemostasia y la trombosis son procesos complejos que comprenden factores de coagulación, plaquetas y vasos sanguíneos. Muchos factores de coagulación son simógenos de serina, proteasas, que quedan activados y luego inactivados durante el proceso general. Ocurren trastornos genéticos que llevan sangrado. Los principales comprenden el factor 8, que es hemofilia A, factor 9, hemofilia B, y factor de von Willebrand, enfermedad de von Willebrand. La antitrombina es un importante inhibidor natural de la coagulación. La deficiencia genética de esta proteína puede dar resultado de la trombosis. Para su actividad, los factores 2, 7, 9 y 10 y las proteínas C y S requieren carboxilación. También son dependientes de vitamina K, de ciertos residuos de glutamato, proceso que se inhibe mediante el anticoagulante warfarina. Se va a unir a la antriptopina 3. Este va a generar cambios conformacionales en esta misma y además va a activar la trombina. El efecto que controla el tiempo parcial de la tromboplastina activa. En lo que son las vías de administración, estamos con la subcutánea. Generalmente es como la más utilizada, que va desde las 5.000 hasta las 7.000 unidades, dependiendo de la patología y del paciente. Y sus dosis van a ir desde cada 8 horas hasta cada 24 horas. Pero además está lo que es la heparina sódica. Esta normalmente viene en una presentación tópica en gel y puede ser utilizada 3 veces al día o dependiendo del caso, normalmente utilizada para lo que es tromboflebitis o hematomas. Con los efectos adversos, vamos a tener hemorragias, trombocitopenia, osteoporosis o hipersensibilidad, que en este caso tiene mucho que ver con los pacientes que a veces toman que toman medicamentos para lo que es la glicemia o para lo que es la hipertensión, que no se logra controlar o bien que genera por sí mismo un efecto secundario o rechazo del paciente. Y como contraindicaciones es una hipersensibilidad al fármaco, como lo mencioné anteriormente, hemorragias activas, hemofilia, trombocitopenia, enfermedades hepáticas, con hipoproteinemia, úlceras y además gastroduodenales y retinopatías también. Entonces, esa sería nuestra presentación. Muchas gracias.